Vamos a entrar en materia de trabajo. El mensaje de esta noche establecerá el fundamento sobre el cual vamos a estar trabajando las próximas temáticas que estarán centradas en la idea que gobierna esta convocatoria, que es el poder transformador del reino. Dígalo conmigo, el poder transformador del reino. Primera de Corintios, le invito a que vayan allá conmigo. Primera de Corintios capítulo 4, verso 20. Primera de Corintios 4, 20. Dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Corinto. Importante, mis amados hermanos, que cuando nos acerquemos a la Escritura, le hagamos algunas preguntas importantes al texto. ¿A quién se le escribió? ¿Por qué se le escribió? ¿Cuáles eran las condiciones que estaban presentes al momento del escritor escribir lo que estamos leyendo? Es importante porque los oidores originales de lo que usted y yo hoy estamos recibiendo 2000 años después, no tenían el mismo contexto de vida que nosotros tenemos hoy. Por lo tanto, cuando ellos escucharon, porque eran cartas que eran leídas y ellos las escuchaban, no era que ellos tenían una Biblia y se sentaban en su casa a leer su Biblia, eran cartas leídas. Iba alguien, leía la carta y ellos escuchaban lo que el escritor, en este caso Pablo, le quería comunicar. Particularmente la carta a los Corintios, primero, segunda de Corintios, y una de ellas que dicen los estudiosos que no se encuentra o que no pudo ser recuperada, está escrita para trabajar con unas problemáticas muy particulares, unas problemáticas que estaban presentes en la iglesia en Corinto. Estas problemáticas eran serias, eran tan serias que el apóstol Pablo se tiene que tomar el tiempo de escribirla. Cuando usted lee estas cartas, usted va a ver el corazón de un apóstol, va a ver el sentir de un apóstol, va a entender la preocupación de un apóstol, va a poder identificar el corazón paternal de un apóstol, porque lo que la iglesia estaba viviendo en ese momento era tan intenso que tenía la posibilidad de destruir esa iglesia. Por lo tanto, el apóstol se toma el tiempo de una manera magistral para identificar una cantidad de deficiencias que allí estaban sucediendo. La carta, en su tema central y base, lo que quiere comunicar es que los creyentes en Cristo están siendo transformados, que lo que puedan estar viviendo en un momento determinado de su vida no es lo que determina quiénes ellos son. Quienes ellos son está gobernado y determinado por quienes son en Cristo, no lo que están viviendo en el momento. Esta es la razón por la cual Pablo, a una iglesia que está mostrando unas deficiencias impresionantes, comienza la carta saludándolos desde su identidad en Cristo, no de su condición en el momento. Y le dice a todos los santos en Corinto. Por lo tanto, cuando nos acercamos a la epístola, estamos hablando de una epístola que la temática fundamental que gobierna todo lo que él está allí comunicando está relacionada a la transformación. Diga conmigo, transformación. Esa transformación él la va a trabajar de diferentes ángulos. Por supuesto que en una impartición de 1 hora, hora y cuarto, o algunas 2 o 3 conferencias en un fin de semana, sería imposible agotar la profundidad de lo que allí está representado. Así que mi intención no es agotar el tema, sino sembrar una semilla en el corazón de cada uno de ustedes para que se le pueda seguir regando, para que el crecimiento que esa semilla dé, lo dé Dios. Y nuestra fe esté establecida en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres. Si esto se logra, entonces al final de esta convocatoria podremos decir que hemos y estamos siendo transformados por el Señor. Primera de Corintios 4:20, allí el apóstol hace una declaración muy particular y dice: porque el reino de Dios, dice allí, no consiste en ¿qué? En palabras, sino en ¿qué? En poder. Dígalo conmigo, vamos a leerlo juntos. Diga, porque el reino de Dios
no consiste en palabras, sino en ¿qué? Poder de Dios. Dígalo conmigo, poder de Dios. No hay en la Escritura una declaración más abarcadora que esta declaración acerca de el reino de Dios. Diga conmigo, el reino de Dios. Mateo capítulo 3, verso 1 y 2 registra que Juan el Bautista vino predicando el reino de Dios. Se ha acercado, por lo tanto era requerido arrepentirse. Mateo capítulo 4, verso 17 dice que Jesús, luego de ser probado en el desierto y vencer cada tentación que se le presentó, comenzó a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 9, verso 1 establece que antes de la transfiguración había algunos que no gustarían la muerte hasta que el reino de Dios viniera con poder. Hechos capítulo 1, verso 3 documenta que luego de la resurrección el Señor le estuvo hablando a sus discípulos por más de 40 días. ¿Acerca de qué? Acerca del reino de Dios. El reino también era el tema de los apóstoles. Pablo habló del reino mientras estaba preso en Roma, según Hechos capítulo 28, verso 31. La carta de Hebreos, una de las cartas más exquisitas en todo el Nuevo Testamento, se pudiera resumir en una sola declaración. En el capítulo 12, verso 28, el escritor, luego de hacer una presentación magistral entre Moisés y Cristo, la ley y la gracia, el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Cristo, concluye por allí en esos últimos versos del capítulo 12 diciendo: así que, habiendo recibido un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos al Señor, agradándole con temor y reverencia. Como si faltara algo y no tuviéramos suficiente evidencia, el libro de Apocalipsis de igual manera se puede resumir en una sola declaración. Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Hijo. Diga conmigo, el reino de Dios y la autoridad de Cristo. La suma de cada uno de estos textos nos presenta una serie de poderosas y contundentes declaraciones, pero no explican lo que el reino de Dios es. No nos dejan saber cómo opera, no nos deja saber cuáles son sus características, cuál es su naturaleza, cuáles son aquellas cosas que nos ayudarían a nosotros a identificar dónde es que el reino de Dios verdaderamente está presente. Por lo tanto, decir declaraciones acerca del reino, citar textos acerca del reino, estar citando una declaración o hacer una fraseología de los términos que se pueden relacionar al reino, no significa que nosotros hemos entendido lo que el reino de Dios verdaderamente es. Para poder entender qué es el reino de Dios, tendríamos que definir las palabras que se utilizan en el idioma original para poder entender lo que eso representa y significa. No quisiera hacer un estudio de todas esas palabras, las quisiera resumir solamente a que la definición de todas estas palabras se pudiera decir que es una sola. El reino de Dios es el gobierno soberano de nuestro Dios. En otras palabras, el gobierno de Dios es su reino y su reino es la manifestación del gobierno de Dios. Así que cuando usted me escuche en este fin de semana hablar acerca del reino, cuando usted me escuche en esta semana hacer referencia a alguna característica del reino, alguna manifestación del reino, algo relacionado al reino, usted debe de tener claro de lo que yo estoy hablando es acerca del gobierno de Dios. Estoy hablando de aquello que caracteriza,
la propia y misma naturaleza de Dios, que es gubernamental. Por lo tanto, cuando decimos que el reino de Dios es el gobierno de Dios expresado, estamos diciendo entonces que hay un rey soberano sobre todas las cosas, y ese rey se llama Jesucristo. Dale un codazo a alguien y dile: el reino es gobierno. A la luz del Nuevo Testamento, esta verdad del gobierno soberano de Dios está compuesta por tres aspectos fundamentales. Número uno, el dominio de Dios. Diga conmigo: el dominio de Dios. Segundo, la característica de aquel que gobierna. Y tercero, la esfera de gobierno en el cual el soberano rey se manifiesta. Esto es fundamental para nosotros entender el reino a la luz del Nuevo Testamento. Jesús le dijo a Nicodemo que el reino de Dios lo podemos ver y podemos entrar. Pero le hace una declaración que confundió a Nicodemo, un hombre siendo entendido en la ley, principal en la sinagoga de los judíos, no estaba entendiendo lo que Jesús le estaba diciendo. Jesús le está hablando de una dimensión que no se ve con los ojos. Le está hablando de un gobierno que no lo tenían en Israel. Le está mostrando y le está diciendo que el reino de Dios no es un viaje al cielo, que el reino de Dios no es algo a lo cual usted lo puede ir a buscar o que los ojos naturales lo pueden identificar. Le dice que el reino de Dios está en una esfera que es totalmente contraria a lo natural, a lo visible, a lo palpable, a lo sensorial. Y le dice que para poder ver y entrar en el reino de los cielos era necesario nacer de nuevo. Cuando Nicodemo escucha esto, dice: pero ¿cómo es posible que un hombre siendo viejo tenga que volver a entrar al vientre de su madre? Y Jesús, como tenía de costumbre sacudirle la teología a los religiosos, le dice: tú siendo maestro de Israel, ¿no sabes esto? ¿No sabes acaso que cuando el hombre nace del Espíritu es como el viento? No sabe ni para dónde va ni de dónde viene. Asimismo es el hombre que nace del Espíritu. Nicodemo, esto que te voy a mostrar no lo puedes entender con la mente natural, se te tiene que revelar por el Espíritu. Ay. Por lo tanto, el gobierno soberano de Dios se manifiesta donde su absoluto señorío ha sido establecido. El orden y la naturaleza de las cosas adquieren las características de aquel que gobierna, y como consecuencia se establece una esfera en que ese nuevo orden se manifiesta. ¿Qué es lo que está diciendo, pastor? Que cuando usted por la fe recibe el regalo de la salvación por medio de la fe y la gracia de nuestro Dios, en ese preciso momento usted nació de nuevo. Cuando usted nació de nuevo, usted ahora ha sido hecho participante de la naturaleza divina, y como consecuencia hemos entrado a un nuevo orden de cosas. Le acabo de decir que cuando usted por la fe declaró que Jesucristo es el Señor, Salvador del mundo, soberano sobre todas las naciones, a usted y a mí no nos lo dijeron en ese momento. Creíamos que nos estábamos convirtiendo a un conjunto de doctrina. A lo que usted se estaba convirtiendo era un gobierno soberano que iba a regir sobre y en su vida desde ese momento en adelante. Desde esa ocasión, usted y yo hemos entrado, diga conmigo, a un nuevo orden. Por lo tanto, Dios nos ha hecho participantes de su naturaleza divina, porque es la única forma que usted y yo podemos ver y entrar en el reino. Lamentablemente, la enseñanza acerca del reino ha sido tan distorsionada a través de la historia que hay personas que están esperando morirse para entrar al reino.
Ellos hacen equivalente cielo y reino. Ellos piensan que el reino es algo que uno se gana porque se porta bien, o es algo que es un premio por haber hecho muchas cosas buenas. Sin embargo, cuando usted estudia la Escritura, usted se dará cuenta que estos hombres del primer siglo vivían en una plena convicción de que el reino es, pero el reino también será. Los teólogos le llaman a esto el ya, pero el todavía no. Es la realidad de que aquellos que han nacido de nuevo han entrado y han visto el reino, pero también es la realidad de que en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo se consumará y allí habrá una manifestación plena y consumada del reino de nuestro Dios. Por lo tanto, usted está y estará. Usted es y será. Usted fue salvo, está siendo salvo y será salvo. Usted nació de nuevo, está siendo renovado en su entendimiento y usted podrá disfrutar de las riquezas de nuestro Padre aquí y después. ¿Por qué? Porque el reino es el patrimonio de aquellos que han nacido de nuevo en el Hijo. Por lo tanto, allí el Padre, ¿qué tuvo que hacer? Nos tuvo que hacer participantes. Nos tuvo que impartir de su propia naturaleza, para que nosotros pudiéramos entonces ser parte de ese orden gubernamental. Uno no es parte del orden gubernamental del reino porque acepta una cantidad de doctrinas. Nada de eso es malo, pero sabe la cantidad de gente que acepta las doctrinas y vive como si estuviera en otro planeta. Por lo tanto, creer algo no es suficiente. La palabra no dice que lo que tú crees es lo que te liberta, sino lo que tú conoces. Hasta los demonios creen. Pero conocer algo requiere otra capacidad. Y en el reino no es la capacidad intelectual de yo entender información bíblica, sino la disposición de un espíritu que ha renacido por la palabra de vida y tiene la facultad de poder ser enseñado según las palabras que el espíritu da. En otras palabras, en el reino todo opera por el principio de la revelación. Diga conmigo, revelación. Ese es el poder de la palabra escrita. La palabra escrita no está allí para llenarte la cabeza de enseñanzas evangélicas. La palabra escrita está allí para convertirse en la plataforma sobre la cual el Espíritu Santo, ligado a tu espíritu con una mente renovada, te permite ver el espíritu de la letra. No vaya a ser que salgas de leer la Biblia y te conviertas en un fariseo con letra, pero no en un ministro competente en el espíritu que puede dar vida cuando traza la palabra. Diga conmigo, revelación. Creo que anteriormente ese principio aquí lo hemos trabajado. Revelación no es nada nuevo. Revelación no es cosas innovadoras que yo vengo aquí a declararle porque Dios a mí me las reveló. Revelación es simplemente el develar, el ver algo que estuvo allí, pero que no estaba yo consciente de eso. Así que imagínese que usted entra a un lugar oscuro, empieza a golpear todo lo que allí se encuentra, de repente alguien le enciende una lámpara y usted dice, pero yo choqué contra todo eso cuando eso siempre estuvo ahí. Le acaban de dar una revelación, algo que estaba oculto ahora le fue declarado y usted puede ver claramente lo que siempre fue de usted. Eso es lo que hace la palabra predicada. La palabra predicada, infundida en el poder del Espíritu, le quita el velo a la gente, le remueve la religiosidad a la gente, le permite ver más allá, más profundo, no de cosas nuevas, innovadoras y como que alguien está diciendo algo que alguien había dicho antes. No, lo que está escuchando es la voz de Dios en el Espíritu y esa es la palabra que nos transforma. Nos transforma lo que conocemos por causa que se nos ha revelado. Así que el Señor, para podernos ubicar en esa esfera de gobierno y de orden, nos tiene que impartir su naturaleza. Es en este sentido entonces que el reino es poder. Diga conmigo, el reino es poder. Y el poder de ese reino es transformador. Por favor, sigan ese orden de pensamiento.
el reino es poder. Pablo lo dijo. Pero ¿poder para qué? ¿Poder de qué? ¿Poder en qué? Porque usted ha escuchado, yo sé que acá en Luisiana no sucede, pero hay gente que continuamente le está pidiendo a Dios que lo llene de su poder. Y usted le pregunta, ¿y a qué usted se refiere? Bueno, no, yo quiero el poder de Dios. Pero el poder de Dios tiene que tener una evidencia. Tiene que tener una expresión transformadora. Porque este reino es poder. Y este poder es transformador. Así fue que Pablo dijo, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? Poder. Primera de Tesalonicenses 1:15, pero nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. Primera de Corintios 2:4-5, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, ojo aquí, sino en el poder de Dios. Diga conmigo, poder de Dios. Por lo tanto, al reino al cual usted y yo hemos sido trasladados, es un reino de poder. Diga conmigo, de poder. Pero lo que lo hace poderoso al reino es el rey que gobierna. Lo que hace que un reino pueda ejecutar gobierno es que hay un rey poderoso. Y a este reino que usted y yo hemos sido trasladados, Pablo dice que es el reino del amado Hijo de Dios. Diga conmigo, el amado Hijo de Dios. Colosenses capítulo 1 verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Este no es el reino de los bautistas, este no es el reino de los pentecostales, este no es el reino de los presbiterianos, este no es el reino de los hombres, este es el reino del amado Hijo de Dios, el rey de este reino. Por lo tanto, la potencia de ese rey hace que este reino sea poderoso. El reino es poder. Dígalo, el reino es poder. Y el poder de este reino, ojo, es el amado Hijo de Dios. Esto es fundamental. Primera de Corintios 1:24, Pablo nos dice que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Mas para los llamados, así judíos como griegos, ojo aquí, Cristo, diga Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Por lo tanto, Cristo nos ha sido dado como el poder de Dios en nosotros. A nosotros nos conviene saber esto, particularmente en una hora donde hay tanta distorsión de la enseñanza del reino, donde la atención es a tantas cosas independientes del rey, donde se puede uno estar allí como que ofuscado en una cantidad de cosas de la periferia que no tienen nada que ver con la razón por la cual Dios nos trasladó a su reino. Óigame bien, Dios no te traslada al reino de su amado Hijo para hacerte millonario. Tú no necesitas trasladarte para eso. Hay millonarios que nunca han conocido a Cristo. Él te traslada a su reino porque Él quiere transformarte a la imagen de su Hijo. Para ser millonario usted no necesita a Dios, hermano. Si fuera así, todos los cristianos fueran millonarios. Están todos aquí millonarios.
si nuestra mejor defensa acerca de la prosperidad es que para eso fue que Dios nos salvó, tenga el Señor misericordia de nosotros. Usted no necesita a Dios para prosperar. De hecho, hay cristianos que van a gente que nunca ha nacido de nuevo para que le enseñen principios de prosperidad. Porque eso sí que los enseñan mejor que la gente de las iglesias. Por lo tanto, el reino no existe para nuestra comodidad. El reino existe para Dios tener una familia de hijos transformados. Ese es el argumento paulino. El argumento paulino es que este poder del reino, que es causa y consecuencia del amado Hijo de Dios, va a transformarnos a la imagen de su Hijo. Ay, 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 ay. La palabra es clara en cuanto al poder de Dios. Hay 7 expresiones en la Biblia que yo quiero trabajar con ustedes y nos vamos a concentrar solamente en una. Le dije que es imposible que en un fin de semana agotemos un tema tan importante como este. 7 expresiones del por qué y cuál es el propósito del poder de Dios. Hechos capítulo 10, verso 38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Primera característica o razón del poder de Dios, diga conmigo, hacer el bien. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró para que el poder de Dios en usted le hiciera bien a otro? Dice que Dios lo ungió con el Espíritu Santo y poder y andaba ¿qué? Haciendo bienes. Haciendo bienes y libertando cautivos es una expresión de la misma cosa con manifestaciones distintas. Por lo tanto, el poder de Dios es, diga conmigo, para hacer el bien. Segundo, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Por lo tanto, la segunda expresión del poder de Dios es que nos salva. Diga conmigo, nos salva. Lucas capítulo 6, verso 19 dice: y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a los enfermos o sanaba a todos. Tercera característica del poder de Dios es que es un poder que sana. Diga conmigo, sana. Lucas capítulo 4 verso 36: y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Cuarta característica del poder de Dios es que el poder de Dios libera. Diga conmigo, libera. Romanos capítulo 15 verso 13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Quinta característica del poder de Dios es un poder que produce esperanza. Diga conmigo, produce esperanza. Sexta característica del poder de Dios, primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados. ¿Por qué soy guardado? ¿Por qué soy guardado? Míralo allí. ¿Por el poder de quién? Por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Sexta característica, diga conmigo, el poder de Dios me guarda. Y séptima y última característica, Efesios capítulo 3, verso 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según que Él
poder, diga el poder que actúa en nosotros. Diga conmigo, el poder de Dios actúa en nosotros. Ay. Para efectos de este tiempo, yo me voy a concentrar ahí, en el poder que actúa en nosotros. La forma en cómo Pablo considera el poder de Dios en la carta a los Efesios está conectada y relacionada al eterno propósito de Dios. Diga conmigo, eterno propósito de Dios. Yo comencé diciendo que cuando usted lee una carta, usted tiene que hacerle preguntas al texto. Usted no puede ir al texto con lentes que otro le prestó. Usted tiene que ir al texto como si no supiera nada, como si nunca hubiera escuchado nada. ¿Por qué? Porque si usted va al texto ya con una predisposición doctrinal o teológica, usted le va a inyectar al texto lo que usted cree que el texto está diciendo, cuando puede ser que Dios no es lo que está diciendo. Por lo tanto, el estudiante, el lector, el creyente, cuando se acerca a la palabra, depende de la enseñanza del Espíritu Santo. Esa enseñanza tiene que ser verificada. Esa enseñanza tiene que ser juzgada. ¿Y cómo es que es juzgada? Por los maestros, por aquellos que son peritos en la palabra, que nos ayudan a precisar si lo que estamos oyendo viene de Dios o es un embeleco de la mente humana o es un rollo que otro se inventó. Por lo tanto, la misma iglesia se convierte en el filtro para que lo que cada cual está recibiendo sea de un solo orden, de un solo fundamento, porque todo tiene que estar amarrado al pacto en el cual nosotros hemos sido establecidos. En otras palabras, lo que la persona puede estar diciendo no es que es una mentira, es que es una verdad que ya caducó. Por lo tanto, hay que discernir en qué tiempo Dios está hablando, y la palabra nos indica que Él nos habló en tiempos pasados por nuestros padres y profetas, pero ahora nos ha hablado por su Hijo. Por lo tanto, es en el Hijo que usted y yo podemos verificar si lo que estamos oyendo, recibiendo y aprendiendo proviene de Dios. Porque de lo contrario, vamos a tener más doctrinas equívocas que verdades transformadoras. Es importante que cuando leemos una declaración como el poder que actúa en nosotros, usted le quite el misticismo, le quite las experiencias que haya tenido antes, que el poder de Dios son brincos, que el poder de Dios es temblor, que el poder de Dios son pelos parados, que el poder de Dios es un espeluzco, que el poder de Dios es una emoción. Le tiene que quitar. ¿Por qué? Porque su experiencia no valida la palabra. La palabra tiene que corregir nuestra experiencia. Por lo tanto, yo no puedo acercarme al texto y pensar que cuando dice que el poder de Dios que actúa en nosotros es como cuando yo tengo una experiencia. Esa no puede ser nuestro fundamento teológico. Nuestras experiencias, yo las he tenido. Bendito sea Dios, porque en ocasiones trata con nosotros según el estado donde estemos. Pero a mí me parece que usted no se quiere quedar con biberones espirituales. Yo creo que aquí hay gente que quiere y tiene el deseo de proceder a la madurez. ¿Habrá alguien aquí que puede decir: Padre, gracias porque he tenido diferentes experiencias en la vida, pero yo quiero proceder a la madurez espiritual? Por lo tanto, cuando hablamos de poder que actúa en nosotros, no es el poder del culto, no es el poder del cántico cuando lo canté, no es el poder de la vigilia cuando vinimos. Estamos hablando de un poder totalmente diferente. Es un poder que no tiene que ver con algo, es un poder que tiene que ver con alguien. Es una potencia que está operando allí dentro de nosotros, que tiene que ser expresada, manifestada. Y cuando ese poder nos agarra y nos va conformando a la imagen de aquel que es el poder de Dios, óigame bien, usted y yo estamos siendo precisos en el eterno propósito de Dios. Por lo tanto, Pablo conecta, relaciona todo el escrito de la carta a los Efesios al eterno propósito de Dios. Usted llega, por ejemplo, al capítulo 6 de la carta y lee allí,
Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestad, contra huestes de maldad en los lugares celestes. Usted llega a pensar que la carta tiene que ver con guerra espiritual. Pero hay una razón por la cual Pablo no empezó por ahí. Él empezó en la eternidad. Antes de que el tiempo fuera. Antes que hubieran diablos, demonios, malicias en la tierra. Antes de que Adán cayera, el diablo lo tentara. Antes de cualquier otra cosa, Pablo se remonta a un tiempo y espacio donde él no estaba presente, pero se le fue revelado por el Espíritu. Y allí lo está graficando en una cultura, tiempo y espacio donde el paganismo, donde religiones paganas, donde los dioses de los hombres campaban por su derecho. Pero allí aparece un predicador del evangelio del reino que no vino a entretenerle el oído. Por eso le decía a los corintios, muchachos, yo no vine aquí con palabras de humana sabiduría. Para eso ustedes tienen los filósofos griegos. Pero si quieren escuchar algo de Dios, no es por palabrería. Tiene que haber evidencia de transformación, no solamente en el comunicador, sino también en el oyente que recibe la palabra. Por lo tanto, allí él comienza y relaciona. Y nos dice en el capítulo 1, verso 11 de esa carta, que todo lo que Dios se había propuesto, diga, se había propuesto, según su voluntad. Escuche bien. En otras palabras, a lo boricua, le dio la gana. A Dios le dio la bendita gana, según el designio de su voluntad. Por puro beneplácito. Sin otras palabras, esto es una acción soberana. Esto es un acto soberano de Dios, sin llevarlo a votación, sin pedir opiniones, sin estar buscando a ver quién se lo aprobaba o no. Dios había decidido que Él iba a reconciliar todas las cosas en Cristo Jesús. Por lo tanto, todo lo que Pablo escribe, lo escribe partiendo desde esa premisa. Para Pablo el propósito eterno es central. Para Pablo el propósito eterno gobierna todas las acciones de Dios a través de la historia. Por eso pudo entender y pudo interpretar que la roca no era un pedazo de piedra compuesta por minerales, era Cristo. Que el agua que brotaba era Cristo. Que el maná que descendió era Cristo. Que la nube que lo guiaba era Cristo. ¿Alguien aquí está entendiendo? Que el mar cuando se abrió era tipo de un bautismo en Cristo. Pablo pudo entender, mirando desde la eternidad hasta la historia, que todo lo que Dios había hecho en el pasado tenía un solo y exclusivo propósito, y era que la creación misma pudiera testificar acerca del Hijo de Dios. Por eso cuando Jesús resucita, dice, y empezando por Moisés, a través de todos los profetas, dice, les hablaba lo que la escritura de él decían. En otras palabras, esto tiene que ver con Cristo. Yo sé que a algunos se me desilusionó, porque usted vino a buscar el poder de Dios. Y yo vengo a decirle que usted lo tiene por dentro hace rato. Ya. Ese poder actúa, ese poder trabaja, ese poder está operante, ese poder te está transformando, ese poder te está renovando, ese poder te está levantando, ese poder te está empujando, ese poder está allí como la potencia misma de Dios. Está operando en cosas, en lugares, en escenarios de tu propia vida que jamás te habías imaginado. Yo tengo noticia para alguien aquí: el poder de Dios está actuando en nosotros. Oiga bien, cuando leemos la carta, nos damos cuenta que el apóstol tenía muy claro que el propósito eterno estaba centrado en Cristo. En Cristo sucedería algo trascendental. En Cristo sucedería algo cósmico. En Cristo sucedería algo que nadie se hubiera imaginado jamás. Y era que en Cristo el Padre iba a reconciliar, a resumir,
atraer a una todas las cosas, las de arriba y las de abajo. La finalidad de eso, la razón por la cual él iba a reunir todas las cosas, Pablo nos las describe en el capítulo 3 y dice él allí en el verso 19 que es para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La magnitud de esto, hermano, le confieso, es más allá de mi capacidad de comprensión. Se extiende mucho más allá de mi forma y mi corto y pobre vocabulario para explicarlo. Por lo tanto, tengo que confiar en lo que todo predicador tiene que confiar, que nosotros somos el mensajero, pero el mensaje se lo dará Dios. Mi función es tratar a la mayor precisión posible y con la mayor responsabilidad que pueda, poderle trazar esta palabra de verdad. Pero esto de que seáis llenos de toda la plenitud de Dios excede mi capacidad de comprensión. Lo único que puedo entender es lo que allí Pablo está trabajando, donde él nos dice que esa plenitud de Dios está regulada por dos cosas. Número uno, que lo conozcamos a él. Mira el capítulo 1, verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Para qué fue que Pablo oró por la iglesia en Éfeso? Para que Dios le diera ¿qué? Espíritu de sabiduría y revelación. ¿Para qué? En el conocimiento de Él. Por lo tanto, la plenitud de Dios en la cual somos llenos requiere que nosotros tengamos conocimiento. Ese conocimiento, hermanos, que se habla allí, no es un conocimiento intelectual, no es información bíblica. Yo espero poderme explicar. No es la acumulación de comentarios, de temas, de predicaciones. Ese no es el conocimiento, es epignosis, es un conocimiento íntimo, revelado. Es un conocimiento por experiencia. No es una palabra que tú le dices amén y después no te acuerdas. Es una palabra que regula tu existencia. Es una palabra que gobierna tu caminar. Es una palabra que se te mete entre cuero y pellejo. Es una palabra que saca lo que no es para establecer lo que de Dios es. Alguien aquí me estará entendiendo. En otras palabras, es un conocimiento experimentado. Por eso Cristo enseñó que la verdad que nos libera no es la que yo escucho predicar, es la que conocemos. Y conoceréis la verdad. Allí no dice y escucharéis la verdad. La conoceréis. Pablo oraba para que el espíritu de sabiduría y revelación nos diera, en este caso a los efesios, conocimiento de él. Pero también oró por otra cosa. Porque si ese conocimiento no trasciende, si ese conocimiento no tiene expresión, tampoco está completo. Es la mitad de la ecuación. Es una parte del proyecto. El conocimiento tiene que tener una expresión tangible. Y él dice allí en el verso 18 que él oraba para que nuestros ojos fueran alumbrados, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia de los santos. Por lo tanto, el espíritu de sabiduría y revelación nos dan conocimiento en él. Pero cuando tenemos conocimiento en él, los ojos de nuestro entendimiento son alumbrados. Sabemos la esperanza a la cual hemos sido llamados y conocemos la riqueza de su gracia, la cual hemos recibido en el amado. Estos dos niveles de conocimiento son inmensos. Conocerlo a él. No hay edades y eternidades para poderlo lograr. Ojo, yo quité de mi vocabulario, o he ido quitando,
una cantidad de frases, una cantidad de términos que había recogido en mi caminar. Y uno de ellos era que yo conozco al Señor. Porque suena una frase como que bien piadosa, ¿cierto? Hermano, yo conozco al Señor. Algunos se atreven a decir, yo lo conozco de tal forma, hermano. Tremendo, ¿no? El espíritu religioso es el diablo, ven. Si yo conozco al Señor, mire, pastor, yo y él somos así. Hasta un día, amado Juan, que estaba leyendo, y después de ver que Pablo tenía algunos 54, 55 años, había escrito 13 cartas, había sido apedreado, lo habían dejado como muerto, lo tiraron en una esquina, le dieron 40 azotes menos uno en naufragios, en desvelos, la gente lo traicionó, hermanos lo traicionaron, iglesias que fundó le estaban dando la espalda, le dijeron que no era apóstol, que no tenía palabra de Dios, que era todo un interesado. Después que lo insultaron por todo medio y siguió predicando hasta el último día de su vida, en la última carta, en los últimos momentos, cuando está por terminar, hace una declaración que me rompió el entendimiento religioso y dice que la pasión de él era llegar a conocerlo a él. Señoras y señores, si el apóstol Pablo no dijo que él lo llegó a conocer todo, a mí me parece que a usted y a mí nos hace bien quitar la frasecita religiosa de que lo conocemos, y es mejor decir que lo estamos conociendo, porque de Cristo hay todavía mucho más que jamás nos hemos imaginado. Todavía hay pozos que no hemos abierto, revelación del Hijo de Dios que no hemos entendido. Alguien aquí debe de saber que Cristo está, los tesoros de la sabiduría y de la revelación de Dios. Se me quitaron las ganas de decir, yo conozco, lo estoy conociendo. ¿Quiere decir que usted es nuevo en el Evangelio? No, tengo 33 años, pero no, de él no sé nada, de la religión sí. ¿Ve la diferencia? Por lo tanto, este conocimiento es inmenso, porque es un conocimiento de él, no de las cosas de él. Por eso para nosotros es tan fácil hacer el equivalente que conocer al Señor es saber de las cosas de la iglesia. Y hay gente que está toda su vida en actividades de iglesia y nunca llegan a conocer al Señor. Porque estar envuelto en actividades de iglesia no es equivalente. Si no, pregúntele a los fariseos. Lo esperaban, lo leían, lo declaraban. En la sinagoga ellos explicaban los textos de Isaías. Le aparece entre medio, el autor le toma el libro y se lo lee y los querían matar. ¿Por qué? Porque usted puede estar envuelto en actividades religiosas y nunca llegarlo a conocer. Por lo tanto, este conocimiento, diga conmigo, es profundo en él. Pero segundo, no solamente llegarlo a conocer a él, sino también conocer la esperanza a la cual nos llamó. Imagínense que a nosotros una desilusión nos mueve el piso. Y una ofensita de un hermano nos hace quedarnos. Y nos lastimamos si alguien nos hace algo que no debiera. ¿Ve dónde estamos? Si profundo es conocerlo a él, de igualmente profundo es conocer la esperanza a la que nos llamó. Porque a la que usted y yo empezamos a entender esta esperanza, en esa esperanza hay riquezas que no tienen una imagen de presidentes muertos, dinero, sino que son las riquezas de la gloria de su gracia.
Cuando usted y yo empezamos a ver allí, y en vez de vernos como evangélicos esperando que Dios nos llene de su poder, y nos vemos como herederos de las riquezas de la gloria de Cristo, usted empieza a ver la vida en Cristo totalmente diferente. Empieza a ver a los hermanos totalmente diferentes. No los ve como una competencia que te quieren quitar el ministerio. Los ve como una familia que van a manifestar la riqueza de Dios en la tierra. Alguien aquí debe de saber que ese poder actúa poderosamente en nosotros. Así que el conocimiento que aquí Pablo nos está hablando no es intelectual. Es un conocimiento, diga conmigo, espiritual. ¿Por qué? Porque en el eterno propósito todo es de naturaleza espiritual. Todo es espiritual. Esa es la razón por la cual Pablo oraba por la iglesia en Colosas, que fueran llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses capítulo 1, verso 9 al 10, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ojo, para que andéis, diga para que andéis, para que Dios nos llena del conocimiento de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Diga conmigo para andar, diga para andar, para andar. Para andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando mucho fruto y creciendo en el conocimiento de Dios. Por lo tanto, note aquí, no es solo conocer, sino también llevar fruto. No es solo saber a qué fuimos llamados en Él, sino dar frutos y crecer. ¿En qué? En el conocimiento de Dios. Por lo tanto, el conocimiento correcto produce una vida que lleva fruto. Lo voy a repetir. El conocimiento correcto produce una vida que lleva fruto. Y la evidencia de que hay fruto es que está creciendo en el conocimiento de Dios. Por lo tanto, este proceso que se está dando aquí está siendo posible porque hay un poder que actúa en nosotros. Este poder al cual Pablo se refiere no es cualquier poder. Él lo describe de una manera magistral en Efesios capítulo 1, verso 19, donde dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente: la increíble grandeza del poder de Dios para con nosotros. Mire cómo lo dice la Nueva Biblia al Día: y cuán incomparable es la grandeza de su poder. Aleluya. Mire cómo lo dice la Biblia al Día: y cuán grande y sin límite es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Quiero que note allí, hermano, que este poder no es para cualquier persona. Este poder no es para cualquier mortal. Este poder no es para cualquier ser humano. Allí dice: para nosotros los que creemos. Para nosotros los que creemos. Habrá alguien aquí que habrá creído. Oiga bien, si usted ha creído al evangelio, en usted hay un poder que actúa poderosamente. Este poder no es para los poderosos del mundo. Este poder no es para los magistrados. Este poder no es para los gobernantes. Este poder es para los que han creído en el Hijo de Dios.
Ese poder no tiene límites. Ese poder es incomparable. Ese poder es supereminente. Ese es el poder que actúa poderosamente en nosotros. Pablo dice que ese poder es posible por el Espíritu Santo, el cual nos está fortaleciendo en el hombre interior. Eso es lo que él dice en Efesios 3:16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Por favor, no olvide que todo esto está relacionado al eterno propósito. Así que la forma de cómo Dios va a lograr lo que siempre había querido es por medio de este poder que actúa en nosotros. En otras palabras, lo que garantiza que Dios completará la obra que en nosotros ha comenzado es el poder que actúa en nosotros. Así que lo que Dios siempre quiso, que era resumirlo todo, reconciliarlo todo, traerlo todo a una en su Hijo, es para que ahora los hijos que proceden del Hijo sean una familia conforme a la imagen del primogénito. Así que ahora mismo, hermano, tú y yo que vivimos una vida cotidiana, hoy estamos aquí y mañana estamos aquí. A veces estamos acá, a veces nos echan tierra, nos entierran y volvemos a salir. Yo no sé dónde tú has estado, yo sé de dónde yo he venido. Yo no sé por lo que tú has tenido que pasar, yo sé por lo que yo he tenido que pasar. A veces estamos arriba, a veces estamos a mitad. Pero en medio de toda esa realidad, en medio de todo eso que vivimos, en medio de toda esa cosa que es parte de la experiencia humana, algo está Dios haciendo allí. Algo el Espíritu de Dios está allí. Algo se está moviendo Dios, que es más profundo que lo que yo pueda saber. Es más profundo que lo que yo pueda entender. Va más allá de mi percepción humana. Hay un poder que actúa poderosamente en nosotros. Pero estemos claros, amados. Ese es nuestro gran reto. Ese es nuestro gran reto. Y vamos a ser honestos con nosotros mismos. No es verdad que la mayoría de nuestra vida está sumergida en la esfera de lo superficial. No es cierto, hermanos, que la mayoría de nosotros vivimos más por las sensaciones externas, por los estados anímicos, por las condiciones favorables o desfavorables, por las condiciones económicas o el bienestar económico. No es cierto que la mayoría de nosotros tenemos cierta inconsistencia, ciertos subes y bajas. No es cierto que en muchas ocasiones somos más gobernados y regulados por las sensaciones almáticas que hemos estado tan acostumbrados a obedecer, que esta realidad de lo que actúa poderosamente en nosotros es más una declaración a la cual puedo acentuar con un amén, pero no estoy seguro si la he aprendido a vivir todavía. Seamos honestos con nosotros mismos, porque en la esfera del alma hay profundas influencias. Es allí donde nosotros nacemos en este mundo. Eso nadie debe de sentirse mal ni extrañarse. Lo que quiero aterrizar en los próximos 15 a 20 minutos para terminar es cómo este poder tiene la intención de sacarnos del mundo almático para conectarnos a una fuente de vida que va mucho más allá de lo que tú puedas estar viviendo hoy o lo que jamás puedas llegar a vivir después. La mayoría de nosotros vivimos en esa esfera de lo sensacional, gobernado por nuestras propias emociones, influenciados por nuestros sentimientos. El gran trabajo de la mayoría de los líderes en iglesia se desgasta en trabajando en esta esfera.
las molestias de la gente, los celos de la gente, la envidia de la gente, la carnalidad de la gente, la inconsistencia de la gente, el incompromiso de la gente. Todas estas cosas que son parte de nuestra existencia humana. La mayoría de nosotros hemos sido tan influenciados por estos sistemas, por este orden al cual la Biblia le llama mundo. El mundo no es un planeta. El mundo es un sistema, el planeta se llama Tierra, el mundo se llama el orden en el cual el planeta opera. Por eso hay un planeta con dos mundos, hay un planeta con dos reinos, hay un planeta con un príncipe y con un rey. A ese sistema la Biblia le llama mundo. Ese mundo es el orden, arreglo y la manera en que está configurado el reino de las tinieblas. Ese orden en el cual se caracteriza la ansiedad, el temor, la preocupación, los presentimientos y todo lo que puede afectarnos sensorialmente nuestra existencia humana. La palabra enseña que el creyente, en virtud de lo que ha sucedido en él por causa de la muerte, sepultura, resurrección y glorificación de ese creyente con Cristo, debe ahora de desvestirse. Debe ahora de quitarse, debe de ahora de poner a un lado lo que Pablo le llama el viejo hombre. Y por favor siga aquí, porque aquí es que vamos a aterrizar. Para la mayoría de nosotros, cuando oímos viejo hombre, inmediatamente nos viene ¿qué? Lo que éramos antes. Yo era un alcohólico. El problema es, ¿y si nunca bebió? Por lo tanto, la palabra o la declaración viejo hombre va mucho más allá de quienes éramos. Porque lo que usted hacía no era quien usted era. La palabra nos describe que éramos enemigos de Dios en nuestra mente. Como consecuencia, estábamos muertos en delitos y en pecados. Por lo tanto, póngale el nombre al pecado que usted estaba cometiendo, no altera la condición en la cual usted estaba, muerto en delitos y en pecados. Por lo tanto, la Biblia no está interesada en trabajar con las cosas superficiales de nuestra existencia. Porque usted puede y yo puedo venir y convertirme al Señor, dejar el vicio y nunca haber salido del mundo. ¿Por qué? Porque mundo no quiere decir donde yo estaba. Mundo quiere decir en el orden que yo opero. Hay gente que antes, cuando estaban en el mundo, eran unos tramposos, vagos. Se convierten al evangelio y ahora son unos religiosos, tramposos y vagos. Es el mismo mundo con dos nombres diferentes. ¿Lo entendió? Por lo tanto, cuando la Biblia dice viejo hombre, está hablando de algo mucho más allá que comportamiento personal. Está hablando de configuración de sistema. Esa configuración del sistema está en el mundo y tiene una cabeza representativa. Esa cabeza representativa es Adán. Adán es el gobernante sobre toda la esfera del alma viviente. Por eso es que cuando lo crean en el Génesis, Dios se encarga de dejarnos saber que sopló sobre él aliento de vida. Inmediatamente nos dice cuál fue la consecuencia, y fue el hombre un alma viviente. Note que la vida se le reservó, porque la condición de vida que Dios quería que él participara tenía que ser probada por un acto de obediencia. Por lo tanto, Dios no imparte su vida simplemente porque crea. Él imparte su vida porque el vaso que la va a recibir ha sido constituido en obediencia para que pueda ser el contenedor de lo que Dios le va a impartir. Él falla su obra de gobierno. Desobedece porque no cree. Por lo tanto, el primer pecado de Adán no es que desobedeció.
El primer pecado de Adán es que no creyó. Él no creyó que lo que Dios le había dicho era así y creyó a lo que la serpiente le dijo. Por lo tanto, la incredulidad es la fuente de la desobediencia. Con lo que Cristo trató en la cruz no fue con la desobediencia. La desobediencia es un síntoma. El pecado que Él venció en la cruz fue el pecado de la incredulidad. ¿Por qué? Porque donde el primer Adán falló, el postrer Adán lo cumplió hasta el final. Por lo tanto, en la cruz Él está formando ahora un nuevo orden de hijos obedientes. Adán, alma viviente, cabeza representativa. El sistema del mundo está regulado por ese orden almático. Todo es sensorial. Todo está dirigido a lo que vemos, a lo que sentimos, a lo que gustamos, a lo que olfateamos, a lo que tocamos. Todo está dirigido al mundo de lo sensorial. De la misma manera que el cuerpo de Cristo es uno, el cuerpo de Adán es uno. Por lo tanto, toda la humanidad que no ha nacido de nuevo está en Adán. Pero los que han nacido de nuevo ya no están en Adán. ¿Están en quién? En Cristo. Por lo tanto, de la misma manera que el primer hombre en la tierra era de aquí, alma viviente, fue creado con capacidad de contener vida eterna, pero falló en desobediencia por causa de la incredulidad. Dios se había reservado en los cielos al verdadero Adán. Por eso cuando Pablo mira la eternidad, él no ve un mundo en problemas, él ve una creación reconciliada. Alguien aquí debería de decir: Padre, gracias que esto tú lo ibas a resolver antes de que a mí se me hubiera ocurrido cómo ibas a hacerlo. Yo no sé si usted sabe que usted no está en el viejo hombre, usted está en el nuevo hombre. Usted es parte de la nueva creación. Usted ha sido bautizado en la nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas están siendo hechas nuevas. ¿Qué cosas están siendo hechas nuevas? ¿Y qué cosas son viejas? Ahí es donde está el gran dilema nuestro. Porque pensamos que lo viejo es lo que nosotros hacíamos. Y si bien es cierto que a un nivel de individuo es verdad, pero a un nivel de profundidad de conocimiento espiritual es lo más superficial. Todo lo viejo es de Adán a Cristo. Todo lo nuevo es de Cristo en adelante. Por lo tanto, por eso ahora usted no vive por las sensaciones del alma, usted vive por la llenura del Espíritu. Por eso usted ahora no depende de cómo se ve afuera, usted depende de cómo lo ve por dentro. Usted no depende de cómo están las cosas en Luisiana, sino cómo están las cosas en el trono de Dios. Y la última vez que leí la noticia, están bien. Su trono es eterno, su trono es inconmovible. Alguien aquí debe de saber que tus ojos hoy pueden estar viendo cómo tu cuerpo se va deteriorando, pero por el Espíritu sabe que el hombre interior se va renovando de día en día, porque tú no vives por lo que se ve, sino por lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Por lo tanto, cuando tú y yo nacemos de nuevo, somos injertados en otro orden. El hombre espiritual está en un estado de infancia. Es un bebé, es un bebecito de leche. Hay que darle los primeros rudimentos de la fe en Cristo, del perdón de pecado, de la salvación por gracia, de la fe en Jesucristo. Así como lo habéis recibido, así mismo caminar en Él. Lo recibiste por fe, camina por fe. Así de la manera que habéis aprendido a Cristo. En otras palabras, Cristo es la comida del bebé, Cristo es la comida del adolescente espiritual y Cristo es la comida del adulto espiritual. La comida no cambia, lo que cambia es la calidad de lo que se te puede confiar, porque no se le puede confiar a un bebecito. Este es el problema, que tenemos gente hoy hablando cosas de adultos cuando ellos todavía están de biberón. Este es el gran dilema.
Ese es el gran dilema. Por eso es que este conocimiento no se aprende en escuela. Te lo tienen que enseñar en la escuela del Espíritu. Allí donde se quebranta el yo, donde la cruz tiene su efecto, donde no tienes deseo de ser conocido, fama, aplauso y que la gente diga que espiritual la hermanita Juanita. No, ¿qué importa? Si Cristo no se ve, no me tienen que decir nada, porque nacemos en Cristo para darlo a conocer a él. A alguien aquí debería de saber que ese poder que está actuando en ti te va a quebrantar el orgullo, te va a triturar la ambición, te va a sacar de la miseria de los hombres de la tierra y te va a conectar a una fuente superlativa de la vida. Es allí que ahora usted pasó de un gobierno a otro. Por eso la manera que Pablo lo describe usando esos términos: reino, gobierno. Y allí usted y yo, cuando nacemos de nuevo, recibimos y somos participantes de la naturaleza divina y empezamos a caminar con Cristo en esta vida. Recuerde que venimos de otro gobierno. ¿Lo entendió? Si usted conoce al Señor en su adolescencia, o si lo conoce, como decimos algunos, se criaron en la iglesia. Bueno, se pueden haber criado en la iglesia, eso no significa que conocen al Señor. No importa, porque en algún momento a Dios le tiene que placer revelar a su Hijo en ti. Por eso hay mucha gente, amada pastora, que nos dicen en el camino: yo creía que conocía a Cristo. Yo llevo 30 años escuchando la predicación evangélica, pero no se me estaba predicando el evangelio del reino. Hay una gran diferencia. Por eso el evangelio que nos llamaron a predicar es que el evangelio del reino. Y yo le dije al principio que el reino es el gobierno soberano de Dios. Por lo tanto, la predicación del evangelio del reino no tiene que ver con carro, casa, zapato, dónde come, dónde va, cuántas casas tiene. Tiene que ver con el gobierno soberano de Dios. El evangelio del reino no tiene que ver con si prosperas o no prosperas, si subes o bajas. El evangelio tiene que ver con si Dios es gobernante en tu vida, y si no es gobernante todavía es porque estás bajo otro gobierno. Pero bendito sea Dios que el evangelio proclama que aquel que un día estuvo muerto, al tercer día resucitó y ahora ha sido coronado Señor y Cristo, y ahora los hombres pueden por la fe apropiarse del gobierno de Dios para su vida. Usted y yo nacemos aquí, y a la medida que vamos creciendo en Cristo, vamos renovando nuestro entendimiento y vamos conociendo cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Cada día estamos más claros. Cada día estamos más precisos. Ya la voluntad de Dios no es si me pongo una media roja y una amarilla. Ya la voluntad de Dios no es si me caso con aquel o con esta. Dios nunca va a ser acusado con la pareja que tú escogiste. Hay gente que le quiere echar la culpa a Dios la mala decisión que ellos tomaron. Tremendo, la gente del diablo a veces. Y esa fue la pareja que me dio Dios. No, esa fue la que tú escogiste. La Biblia no dice que Dios te trae la pareja, dice el hombre que haya mujer. Déjeme arreglar esto, déjeme arreglarlo, que la mente carnal también es terrible. Tú ves, el pastor Moya dijo que como yo fui el que te cogí te puedo dejar. No, ya te metiste en el rollo, papá, hasta que la muerte. Esto es para los solteros que están ahí diciendo, ¿será de Dios o no será de Dios? Mira el fruto, mira las características, mira. Sí, es que Dios me lo dijo, no dejes que ningún profeta te ligue eternamente en alguien. Tú tienes cabeza por ti mismo, tú tienes espíritu de Dios por ti mismo, tú tienes discernimiento por ti mismo. Es que el profeta me dijo que era ese, que el profeta no es el que te va a pagar la luz ni el agua. Aprende a vivir dirigido por el espíritu y no por los profetas. Al fin y al cabo, después de todo, tú darás cuenta de tus decisiones. Los profetas no van a estar allí
Pastor, quiere decir que Dios no puede usar un profeta. Seguro que lo puede usar, pero te lo tiene que confirmar en lo que tú sabes. Juan, ¿sabe la gente que yo me he encontrado frustrado, divorciado en la calle, que no quieren creer ni en la luz eléctrica? Porque un loco, ¿sabe? Porque hoy la profecía está así como gallina sin cabeza. La gente que cree que profetizar es estar dándole estupideces a la gente. La Biblia dice ¿para qué? Para edificar, para consolar, para fortalecer, afirmar y confirmar a los santos. Y a la medida que usted va renovando el entendimiento, la voluntad de Dios es más precisa. Y cada vez que usted es más preciso en la voluntad de Dios, siempre va a aterrizar en una sola cosa: Cristo. Cristo es la voluntad del Padre. Cristo es la intención original. Cristo es la razón de existencia. En Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos. Cristo es el preeminente. Cristo es el creador de todo y en todo. Cristo es el soberano rey del universo. Esto no tiene que ver contigo, conmigo. Esto tiene que ver en que el Hijo de Dios sea preeminente en todas las cosas. A la medida que ese Cristo se va formando allí, y tú y yo estamos siendo renovados en el entendimiento, las sensaciones ya no nos gobiernan. Estar desanimado no es equivalente que Dios me abandonó, es que estoy desanimado, punto. Punto. No es un demonio de desánimo, no es un demonio de abandono, es que estoy desanimado. ¿Por qué? Porque también soy un ser que tengo emociones, pero en Cristo aprendí a no vivir por las emociones. Estoy aprendiendo a vivir y a caminar en el Espíritu, pastor. Esa inconsistencia que yo tengo, usted no cree que es un demonio que no me deja avanzar. No, mi amor, es que tienes una mente no renovada, es que no entiendes las riquezas de pleno entendimiento, es que todavía no has permitido que la palabra de Cristo te transforme y todavía estás amarrado a cositas de la tierra, a lo que dijo aquel otro. Pero cuando Cristo sea revelado, tú vas a saber que tu condición presente no determina tu posición eterna. Y allí estás. Allí estarás en ocasiones que no sabes si es lunes o es martes. No sabes si el sol salió o no salió. No sabes si te vas a levantar de esa o no te vas a levantar de allí. No sabes si de esa saldrá o no saldrá. Crees que todo se perdió, que ese es el final, que todo está terminado, que después de esa no hay otra. Pero yo creo que aquí hay más de un testigo de que aquello no fue el final, de que aquello no fue la última palabra. Tengo noticias para alguien aquí. No fue que te metiste a ayunar como le queremos hacer creer a la gente. Es por el poder que actúa poderosamente en nosotros. Seamos honestos. Cuando tú estás en esa crisis brutal, que tú no sabes si Dios hasta existe, hay un poder que está allí, pero no hay una oración que se te sale de la boca. Seguro que impresionas a la gente cuando le dices: yo peleé con Dios. ¿Qué peleaste con Dios, mi amor? Si hay veces que tú ni sabías si te ibas a levantar de allí, pero hoy estás de pie, no porque eras tan poderoso, sino porque el poder que actúa poderosamente en ti estaba haciendo su trabajo.